Muchas gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias al Laboratorio Neurofarma por la invitación. Realmente el tema de manejo de rinitis alérgica como tal nos invita a participar a todo el mundo: pediatras, médicos generales, médicos biológicos, internistas, otorrinos, porque dentro del manejo de rinitis alérgica, cuando uno va a hablar un manejo de una patología que es poco frecuente, pues uno dice, bueno, no, pero yo creo que cualquiera de los que estamos sentados aquí hoy hemos visto todos los días por lo menos 1, 2 o 3 pacientes con rinitis alérgica. Y desde lo que nos enseñaron de la parte alopática, vamos a hacer algunas guías o presentarles las guías actuales 2014 de área, tanto alopática como de medicina biológica, que hemos presentado ante el Congreso Nacional de Otorrinos, de la parte de homeopatía en otorrino, de homotoxicología en otorrino, de medicina de regulación y un elemento nuevo en la medicina biológica, que es esta fototerapia, que sin ser un medicamento, ustedes van a ver que existe la evidencia, y vamos a comentar algunas experiencias también del grupo nuestro aquí en Cali. Muy bien. Esa fue la razón por la cual yo me metí a estudiar un poquito esto, a hacer revisión. Me consiguieron también bibliografía reciente de los últimos 3 años al respecto, y meses anteriores hemos estado utilizando el producto, el cual quiero también comentarles la experiencia de algún grupo de pacientes que llevo hasta el momento. Siempre que pensemos en rinitis alérgica, debemos ver ese paciente que nos llega ojeroso o con pliegues de Denny Morgan, o que es un respirador bucal, que a veces nos llega porque tiene una herida, tiene un dolor abdominal, tiene una diarrea. Ojo, es un paciente, y ese paciente tiene una rinitis alérgica, así no sea el motivo de consulta de ese momento. ¿Qué tan frecuente es esa rinitis alérgica en nuestro medio? Miren, estudios del doctor Benis, la doctora Elizabeth García, que se hicieron hace 10 años y se volvieron a repetir hasta hace un año, demuestran cómo hoy en día la prevalencia de rinitis alérgica en la mayoría de ciudades de Colombia, estamos hablando del orden de 30%, 25%, 40% en algunas ciudades. Aquí en Cali, específicamente en este estudio que se hizo, miren la incidencia en Cali: niños de 1 a 4 años un 22%, de 12 a 18 33%. Este grupo de adolescentes, aquel paciente que es con la marcha atópica, que ha mejorado su cuadro dérmico, ha mejorado su asma inicial, nosotros como médicos estamos viendo ese gran grupo que es un 33%, o sea, de cada 10, 3 tienen rinitis alérgica. Habíamos hecho un trabajo de investigación con el grupo de Sherry Plow hace unos 4 años, con el grupo de investigación de inflamación de vías aéreas altas, y encontrábamos que en Colombia estamos entre 12 a 15 millones de colombianos que sufren rinitis alérgica. Repito, 12 a 15 millones de pacientes que tienen rinitis alérgica en Colombia. Ahora, que no están diagnosticados, solo el 10-15%. Hay 80% de pacientes con rinitis alérgica que conviven con su enfermedad, o no se les ha hablado de rinitis alérgica como tal, y son manejados como infecciones respiratorias recurrentes en muchos de los pacientes pediátricos. Muy bien, esto lo traigo porque es el personal sobre el cual vamos a trabajar. O sea, existe. Si yo les viniera a hablar aquí de fibrosis quística, que solo hay unos 400 pacientes en Colombia, bueno, es un caso que tú de pronto ves 1 o 2 en tu práctica y no más. Pero esto es de todos los días. Y en todos los países, en el estudio ISA, que se investigó en más de 100 países, en la gran mayoría de países la incidencia es alta, y la prevalencia de rinitis alérgica. O sea que esto se puede extrapolar a muchos de los países. Muy bien. Cuando hablamos de rinitis alérgica, estamos hablando de una respuesta de esa mucosa, de ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que tenemos en la parte de mucosa nasal.
y que va a responder ante un estímulo. Esto es muy importante. Y ese estímulo, lo sabemos en la parte pediátrica, muchas infecciones virales de rinovirus que empiezan con cuadro de rinitis y terminan en asma, pero también la parte ambiental, la parte de pólenes. Y algo muy importante que quiero insistir hoy es la parte alimenticia en rinitis alérgica, porque de nada vale que utilicemos una muy buena desloratadina o una fexofenadina, o utilicemos el mismo Bionet de fototerapia, mientras no haya un manejo de ese alergeno que está desencadenando la clínica de ese paciente con rinitis alérgica. Muy bien, la respuesta de esos linfocitos en esa mucosa ante un estímulo va a desencadenar respuesta especial en aquellos pacientes que tienen tendencia TH2, o sea, genéticamente vamos a responder siempre con el sistema TH2 y por lo tanto la inmunoglobulina E juega un papel muy importante en rinitis alérgica atópica. Así como hoy se habla de rinitis de asma atópica, hay también asma no atópica, pero en rinitis alérgica, la que estamos tratando hoy, es la rinitis alérgica atópica dependiente de inmunoglobulina E. Muy bien. Esta inmunoglobulina E, que la vemos en parásitos y la vemos en alergia, esta es la que cuando está en niveles altos estamos detectando que ese paciente tiene atópico. Pero muy importante que la IgE tiene la característica que va al sitio donde está presentando el problema. Y por eso es que muchas veces la inmunoglobulina E en sangre te da valor normal. Y el paciente tiene las ojeras, y el paciente tiene el estornudo, y tiene el prurito. IgE va al órgano blanco y un nivel sérico te puede dar en rangos normales. Esto es muy importante entenderlo. Por lo tanto, el lavado nasal o broncoalveolar para identificar en ese sitio o en una biopsia en un momento dado la presencia de esta inmunoglobulina E quizás es más certera en el diagnóstico de una rinitis. Pero bueno, eso no se hace de rutina, sino simplemente la clínica y algunos de los laboratorios, como de medir eosinófilos en sangre o eosinófilos en moco nasal o una IgE. Muy bien, ¿qué pasa con los productos que dan estas células inflamatorias? En la fase aguda, un eosinófilo, un monocito, un macrófago, un neutrófilo en la parte de fase tardía. Todos estos mastocitos en la inicial y eosinófilos en la tardía van a producir sustancias, y esto es muy importante para entender posteriormente el mecanismo de acción de cierta longitud de onda de la luz, para que realmente hay mecanismo puntual sobre algunas de los productos de estas células efectoras, sean los mastocitos o sean los eosinófilos. Muy bien, entonces, histamina, prostaglandinas, leucotrienos, proteínas básicas mayores, proteínas eosinofílicas, interleuquinas, 4, 5, 10, 13, todas estas están presentándose ante un paciente que está recibiendo un estímulo alergénico. Y la clínica fundamental de la producción de esas sustancias es la rinorrea que vemos en nuestros pacientes, el estornudo continuo, la obstrucción nasal. Esto es lo que da. Ahora, el prurito que aparece aquí también no solo es nasal, sino ocular. Muy importante. Estos síntomas debemos siempre encontrarlos. Y si uno es muy acucioso, encuentra, de pronto no 2 o 3, a veces los encuentra todos, así como en el asma, a veces se encuentra solo la tos o solo la sibilancia, pero en rinitis alérgica generalmente encontramos estos síntomas. Ahora, hemos visto que los antihistamínicos, sean de primera, segunda o tercera generación, responden, disminuye el paciente la rinorrea, efectivamente lo hemos vivido, y hemos sido speakers de diferentes moléculas, como por ejemplo cetirizina, que hace 15 años, recuerdo, del trabajo del ETAC, hablábamos que era seguro, y yo decía que cetirizina en niños era seguro. Hoy,
así sea cetiricina o levocetiricina, tiene efectos secundarios, más de una somnolencia de un 15 a 20% y trastornos en el aprendizaje, por decir algo. Por lo tanto, lo que hace 20, 15 años pensábamos que eran seguros, hoy, quienes estamos en la parte de medicina biológica y que ya no utilizamos medicina alopática, estamos dándonos cuenta de que aparecen efectos secundarios muy importantes, muy importantes. Y uno creía que en un lactante dar cetiricina era seguro. No es cierto, no es cierto hoy 2014. Entonces hay que buscar nuevos elementos para manejar estos pacientes, sea de la medicina biológica, homeopatía, homotoxicología, interleuquinas homeopatizadas o, por qué no, este nuevo producto que hoy vamos a presentar de una fototerapia específica con mecanismo de acción muy claro inmunológico y con respuestas excelentes y sin efectos secundarios hasta el momento de lo que se ha estudiado en los últimos 10 o 15 años de fototerapia en rinitis.